Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos revisando en esta ocasión a un pensador bastante importante que se llama Jacques Derrida, importante para la filosofía occidental y que dejó una profunda huella, ¿no? Les voy a compartir mis diapositivas a fin de que podamos iniciar con esta explicación el día de hoy. Pues estamos hablando de Jacques Derrida, ¿sí? Jacques Derrida es también un postestructuralista. ¿Qué quiere decir postestructuralista? Quiere decir que retoma las ideas de Ferdinand de Saussure de alguna manera y también pues mucho de lo trabajado por Levi Strauss, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso hace una reinterpretación, ¿sí? Empieza también a moverse entre dicotomías, empieza a ver conjuntos de situaciones relacionadas y, bueno, da una reinterpretación a estas situaciones y prácticamente las pone, pues vamos a decir, de cabeza, ¿no? Jacques Derrida, pues es una persona que en su juventud, pues sufrió de una salud muy precaria. Él finalmente viene de África, ¿sí? De una colonia francesa, y sus padres, bueno, pues eran diplomáticos. Debido a su precaria salud, pues era un niño que constantemente se la pasaba dentro de su casa, jugaba dentro de su casa, y pues desde pequeño empezó a leer a los clásicos, ¿no? Entonces, gran amante de la literatura francesa, llega a Francia y de alguna manera se encuentra con una situación que no había experimentado porque pues en Angola finalmente no eran considerados angoleños, ¿no? Por decirlo así, no sé si ese sea el gentilicio, ¿no? Y cuando llegan a Francia no son considerados completamente franceses durante su infancia, lo cual hace que pues empiece a ver las cosas de otro modo, que se empiece a relacionar de otro modo con las personas y demás, y que obviamente pues esto de alguna manera dirija su pensamiento, su manera de ver tanto la realidad no solamente social, sino la académica y, por supuesto, los derroteros que su pensamiento van tomando con respecto a esta situación, ¿no? Bueno, Derrida, Jacques Derrida, empieza a escribir una serie de artículos y llega a la comprensión de algo que él llama la gramatología, ¿no? Y publica este libro que se llama De la gramatología. Pero pues primero, ¿qué diablos es la gramatología? Bueno, pues grama, dice, es el equivalente a letra, logos, estudio, y podríamos decir que es el estudio de la escritura, ¿no? Más eh, especialmente podemos decir en el pensamiento de Derrida, él lo que estudia son los textos. ¿Y qué son los textos? Los textos, pues, son las cosas que admiten una determinada lectura como si se tratara de letras, ¿no? A él le interesa mucho la letra escrita. Así como Bartés decía que todo se puede leer a través de los signos y en ese sentido empiezan a utilizar esta palabra de texto no para las cosas exclusivamente escritas, sino para el cúmulo de signos que están utilizándose de alguna manera en el contexto de lo social. Bueno, pues Jacques Derrida entiende no nada más el texto como una serie de letras, digámoslo así, sino también como una serie de signos, ¿no? Pues bueno, desde este punto de vista, dice Derrida, ¿no? Hay de esas frases matonas que tiene, ¿no? De esas frases célebres que, pues después pasan a la historia, ¿no? La primera de ellas aquí nos dice, nada hay fuera del texto, es lo que dice Jacques Derrida. En otras palabras, podríamos decir que por lo tanto, si no hay nada fuera del texto, todo es lenguaje. Y si no hay nada fuera del texto y si todo es lenguaje, pues podemos decir que, por supuesto, todo puede ser leído. ¿Ok? Todo admite una condición de lectura. Es lo que nos está diciendo Derrida, ¿no?
Y aquí pues nos enfrentamos, como habíamos dicho anteriormente, al problema de las palabras y las cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos a esta persona, espero que la hayan reconocido, que está leyendo, ¿no? Es un verdadero rebelde el que está leyendo, ¿no? Y dice, todo texto habla de la realidad, ¿sí? Es decir, sí todo texto habla de la realidad. O sea, cuando nosotros nos comunicamos, cuando utilizamos signos, esos signos hablan de la realidad. O que no las palabras hablan de las cosas, para ponerlo en otros términos. Cuando nosotros leemos las palabras no hablan más que de las cosas, ¿no? Y las cosas son las cosas reales, ¿no? O, y aquí viene lo interesante, en el sentido de Derrida, y si las palabras solo hablan de otras palabras, es decir, no hablan de las cosas, porque si las palabras hablan de otras palabras y no hablan de la realidad, entonces el lenguaje y la realidad estarían aparte, estarían escindidos. O, la segunda opción, estaríamos encerrados dentro del lenguaje, porque nuestra forma de pensar, ¿sí?, que se expresa a través del lenguaje y que es un reflejo del lenguaje, pues no sería más que lenguaje puro, ¿correcto? Si esto es así, pues el lenguaje tendríamos que decir que tiene o admite una condición de absoluto en el pensamiento de Derrida. Tenemos este niño que está pensando cómo podemos hablar de lo que hay fuera del lenguaje sin usar el lenguaje. Pues entonces quiere decir que todo es lenguaje, ¿no?, que no hay nada fuera del lenguaje, ¿no? Que es una posición ya de inicio de Jacques Derrida. Y en ese sentido, pues le podemos decir adiós a Crátilo, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos que el lenguaje, pues, no es ni transparente ni natural. ¿Natural qué quiere decir? Que sea instintivo, ¿no? Pues el lenguaje no es instintivo, el lenguaje se aprende por convención. Y las convenciones nos ayudan, de alguna manera, a entrar dentro de esta sincronía que es el lenguaje, ¿no? Pero tampoco es transparente. ¿Qué quiere decir que tampoco es transparente? Que el lenguaje per se no solamente está para transferir significados, sino que el lenguaje per se ya tiene una situación involucrada, ¿sí?, de poder. Lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Dice aquí entonces, las palabras no salen de las cosas, las palabras salen de otras palabras, ¿correcto? En ese orden de ideas, en una expresión de Jacques Derrida, el lenguaje lo que hace es ordenar. Pero cuando nosotros decimos que el lenguaje ordena, ¿qué es lo que significa? Bueno, en primer lugar, ¿sí?, que el sujeto ordena la realidad desde el lenguaje. ¿Sí? El sujeto tiene contacto con toda la realidad, ¿sí?, la aprende con H, ¿no?, la aprehende en su cabeza, se vuelve conocimiento, y entonces a través del lenguaje, ¿sí?, esta realidad la va ordenando, la va clasificando. Es decir, gracias al lenguaje, la realidad tiene un orden en nuestra cabeza. Y ese orden que tiene es el orden del lenguaje, porque nos expresamos a través de él. Dice entonces, hay dos acepciones del término, ordenar, ¿no? Primero, el primero es que la ordena, es decir, hace que esa realidad tenga un determinado orden, tiene una forma estructurada en categorías, ¿sí?, como diría Saussure en la lengua, va relacionando los signos y al relacionar los signos, al hacerlos que entren en contacto, les va dando una estructura, ¿sí? Pero en segundo lugar dice, le ordena. ¿Qué quiere decir que le ordena? Que la realidad es obligada a entrar a la forma del lenguaje, no al revés. Nosotros no nos adaptamos exclusivamente a la realidad, sino que toda la realidad se va a adaptar al lenguaje de nosotros, de tal suerte que, por ejemplo, podemos nombrar incluso cosas que no existen en la realidad, porque hacemos que esas cosas pasen a través del lenguaje. Por ejemplo, la palabra nada. La nada, ¿qué es? Pues nada, pero hasta tiene su nombre. Entonces, nosotros estamos filtrando la realidad a través del lenguaje, constantemente, ¿no? En este sentido,
dice Derrida, el lenguaje es algo que es impropio. ¿Okay? Para entender esta expresión, dice Derrida, uno habla del lenguaje como si fuera propio, es decir, como si fuera de nuestra propiedad, ¿no? Pero, dice aquí, uno cree que el lenguaje que habla es algo suyo porque elige algo de su repertorio. Lo que pasa es que lo que está en el repertorio ya está dado, está desde antes que uno llegue, ¿sí? Está determinado. Y al estar determinado, no es nuestro. Nosotros llegamos y ya está el lenguaje, por eso nos es impropio. No podemos escoger más que lo que está ahí, en el sentido de que si yo quiero llamarle a este termo en lugar de termo cosa, ¿no? Pues no puedo, porque ya está dada las relaciones entre los términos, ¿no? Entre su significante, su significado y la convención. El lenguaje no es nuestro, nos es impropio en el sentido de que no podemos modificarlo como quisiéramos, ¿no? Sino que llegamos y ya está hecho. Es una cuestión completamente convencional anterior a nosotros, ¿no? Por lo tanto, dice Derrida, las palabras no son ajenas. Nosotros no creamos las palabras cuando llegamos al mundo, las palabras ya estaban aquí. Y si ya estaban aquí, quiere decir que no nos pertenecen, que no son nuestras palabras que nosotros hayamos creado, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? El lenguaje, dice, usa a los hablantes para existir. Entonces está poniendo las cosas de cabeza, ¿no? Porque nosotros regularmente decimos, nosotros usamos la lengua, ¿sí? Pero si uno se pone en la tesitura de Derrida, que es la misma tesitura de Saussure, ¿sí? La lengua, el lenguaje está antes de nosotros. Y nosotros nos morimos y sigue habiendo lenguaje, y sigue habiendo hablantes, y sigue habiendo lengua. Por lo tanto, nosotros queremos ver que nosotros empezamos el lenguaje, ¿no? Pero si cada uno de nosotros nace y ya estaba el lenguaje ahí, lo que podemos decir es que es al revés. O sea, no lo vemos, pero el lenguaje está vivo. ¿Y dónde vive? Vive en la cabeza de todos los hablantes. De hecho, usa a los hablantes para vivir, de tal suerte que el hablante viene y va, y lo único que es trascendente, lo único que está vivo, es el lenguaje. El lenguaje escoge, digámoslo así, a los hablantes, ¿sí? Para vivir en ellos. Y vivirá hasta el último hablante. Pero nosotros no. Somos, por así decir, desechables ante el lenguaje. Podríamos decirlo así en términos de Derrida. Por lo tanto, el lenguaje nos habla a nosotros, porque nosotros no hablamos el lenguaje, dado que el lenguaje no es de nosotros, ¿sí? Nosotros somos instrumentos del lenguaje. No utilizamos el lenguaje como instrumento. Entonces, esta es una posición radical de Derrida que, como nosotros empezamos a ver, le gusta modificar el orden de las cosas, le gusta darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo, ¿no? Bueno, dice Derrida, por lo tanto, nosotros estamos sujetos al lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como el lenguaje no nos pertenece, entonces nosotros le pertenecemos al lenguaje. ¿Y qué quiere decir que le pertenecemos al lenguaje? ¿Sí? Que el lenguaje vive a través de nosotros. En ese orden de ideas, dice aquí Derrida, estamos sujetos al lenguaje. Las palabras, dice, para utilizar las palabras que queremos, el lenguaje nos impone sus reglas. El lenguaje nos impone la gramática. ¿Sí? Tan es así que hasta cuando pensamos las cosas, pensamos en términos gramaticales, es decir, pensamos en el orden en el que lo expresaríamos. Sujeto, verbo, predicado. No pensamos ni siquiera de manera aleatoria, sino que tratamos de darle un orden a los pensamientos, ¿no? Dice, el lenguaje es una institución difícil de transgredir. ¿Por qué? Porque si me salto las reglas, pues nadie me va a comprender. ¿Qué es lo que quieres decir? O sea, no se te entiende nada. Entonces, tengo por fuerza
que adaptar mis pensamientos, mi realidad y mi expresión al lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, pues yo estoy sirviéndole al lenguaje, ¿sí? En este sentido dice, otra de las cosas, solo puedo expresar lo que es expresable, ¿sí? Con palabras, ¿sí? Y estas palabras, además de todo, son palabras que no son mías. Es decir, todos los sentimientos o todo lo que yo pueda expresar, ¿sí? Lo tengo que hacer a través del lenguaje y a veces no hay palabras que abarquen esas emociones, por lo tanto no las podría expresar, ¿sí? Dice entonces, no somos autónomos ni libres, lo que nos pasa a nosotros es que somos sujetos del lenguaje. ¿Y hasta dónde nos da ese lenguaje? ¿No? Dice, las palabras y los textos son una imposición, por lo tanto son una trama velada del poder. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de comprensión? Hasta donde tengamos las palabras que puedan expresar esa comprensión. Es lo que nos está diciendo Derrida. Por ejemplo, ¿no? Y esto nos pasa mucho a nosotros cuando tratamos de aprender una nueva lengua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de comunicarnos? Pues llega exclusivamente hasta donde llega el límite de nuestro vocabulario. No podemos decir cosas que no sabemos cómo se dicen. En otras palabras, no podemos llegar más allá de nuestro lenguaje, ¿sí? Tendremos por fuerza que meter esa condición, que meter esa expresión en un molde que es el lenguaje. A lo mejor no tengo cómo decirlo en otro idioma, pero tengo estas pocas palabras y trato de que quepan en ese molde. No puedo ir más allá de mis términos de comprensión hasta donde me dé el lenguaje o hasta donde yo de manera propia haya desarrollado ese lenguaje. De tal suerte que los límites de mi comprensión son los límites de mi propio lenguaje. Es más o menos lo que diría Derrida. En este orden de ideas, bueno, Derrida habla de algunas oposiciones que digamos que dice que son fundamentales. Aquí tenemos a unos rabinos que están revisando el Talmud. Dice, toda la tradición filosófica occidental está vertida en textos y todos los textos son construidos de manera deliberada. A diferencia de que cuando nosotros estamos hablando, pues nuestra expresión oral se va adaptando a nuestro público, se va adaptando a las reacciones que nosotros vemos de las personas, se va adaptando a los nuevos temas que van saliendo en la mesa, etcétera, etcétera. Cuando nosotros escribimos, la literatura escrita, dice Derrida, es una literatura que está sumamente pensada, que no da lugar a la espontaneidad, que es totalmente intencional, porque uno se ha dado el tiempo de repasar las ideas que quiere expresar y de escoger del arsenal, del vocabulario que tenemos, las palabras que uno piensa o los términos que piensa más idóneos, más adecuados en una determinada circunstancia. En este orden de ideas, la escritura es fundamentalmente una comunicación deliberada, una comunicación intencional, ¿no? Dice aquí, entonces, analizar los textos o analizar la escritura, pues es analizar de alguna manera el pensamiento occidental, es lo que dice Derrida. Y dice, y aquí por eso es que están los rabinos discutiendo, en esta ilustración los rabinos discuten cómo se puede interpretar una parte de las escrituras. Por ejemplo, si nosotros tomamos un determinado pasaje de las escrituras y nosotros incluyéramos cada una de las interpretaciones a lo largo del tiempo, pues tendríamos unos volúmenes enormes, ¿sí? A partir de la lectura inicial de un texto, digamos, original y todas las lecturas a las cuales da lugar ese mismo texto, ¿sí? Por lo tanto, dice, de las múltiples interpretaciones de los textos, dice Derrida, solemos ver que hay una que se superpone siempre a las demás.
Dice, para analizar la escritura y llegar a otras interpretaciones es necesario deconstruirla. Es decir, ver cómo ha sido escrita y los supuestos que la integran. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo Derrida, en otras palabras, es que todos los textos, uno, admiten una condición de lectura. Dos, esa condición de lectura es variable, es decir, se puede leer de un modo o se puede leer de otro. Se puede interpretar de un modo o se puede interpretar de otro modo. Tres, la interpretación, digamos, oficial de esa determinada lectura depende de, qué, de las condiciones de poder, ¿sí? De quién está escribiendo el texto y quién está leyendo el texto. Vamos a ponerlo de otro modo. Por ejemplo, por ahí hay un adagio que dice, la historia es escrita por los vencedores, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la versión de, por ejemplo, la conquista, la misma palabra conquista, significa que América era indómita, ¿sí? Y que tenía que conquistarse, que tenía que ponerse en orden, o que se le tenía que dar un orden a todo eso que estaba pasando allá en América. Entonces, esta puede ser una lectura, ¿sí? Que los europeos vienen y conquistan América. La otra versión, si nosotros pensáramos en los aborígenes, en los pueblos originarios, diríamos fue una invasión de los europeos, ¿sí? Hacia estas culturas. ¿Quién tiene la razón? Dice Derrida, pues hay dos lecturas, la de los conquistadores y la de los conquistados. Son dos pares opuestos. Pero dice Derrida, dentro de estos textos, estas dos interpretaciones posibles, hay una que siempre se superpone, que es la versión del vencedor, ¿sí? Y hay una que permanece ahí como subtexto, que es la del vencido. Por lo tanto, hay una lectura que es oficial o fundamental y hay otra lectura que está soterrada, ¿sí? Si nosotros nos proponemos ver cómo conviven estas dos, o si nosotros nos proponemos ver por qué esta tiene una prelación, es decir, un orden por encima de esta otra, dice Derrida, lo que podemos hacer es deconstruirla. ¿Qué significa deconstruir? Deconstruir quiere decir ver esta relación y voltearlo. Es decir, ya tenemos la versión de la conquista, ahora escuchemos la versión de los conquistados para obtener esas dos versiones complementarias de la lectura de los eventos, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos hablando de las lecturas y de cómo al paso del tiempo hay una lectura que se mantiene por alguna determinada razón. El hecho de que estemos hablando en castellano, por ejemplo, y no estemos hablando en maya o en náhuatl, pues quiere decir que se superpone una lectura cultural, socialmente hablando, de una determinada narrativa de los eventos. ¿Ok? Dice entonces Derrida, la lectura considerada verdadera, única, oficial de los textos, ¿sí? Dice, es imponer una visión del mundo creando un pacto de olvido al desechar todas las otras lecturas posibles. Cuando nosotros finalmente vemos esta verdad oficial, esta lectura de las cosas, se nos olvida a lo mejor que hubo una versión anterior o que hay otra versión, ¿sí? Durante mucho tiempo teníamos una versión de las cosas, ¿sí? Y ahora que viene algunos grupos feministas nos dicen, bueno, ¿por qué no vemos desde otro punto de vista estos mismos eventos? Es decir, tienen una lectura alternativa a esta lectura oficial, monolítica, considerada verdadera que había. Hay otras lecturas, ¿sí? Dice aquí, la deconstrucción, es decir, esta metodología que quiere usar Derrida, ¿sí? Y se muestra cómo ha sido tejida una interpretación exclusiva sin cuestionamientos, la cual finalmente se impone al paso del tiempo y se considera oficial, natural,
original, ¿no? A esto le llamamos pacto de olvido. Cuando tenemos una versión de las cosas y se nos olvida que pudo haber otras versiones, ¿no? Por ejemplo, y aquí voy a utilizar algo que a lo mejor nos ayuda a ir estableciendo estas cosas de las cuales nos habla Derrida, que es la cuestión de Star Wars, ¿no? En Star Wars o la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Tenemos a este joven que se llama Luke Skywalker, y fíjense, dije Luke Skywalker, pero si nosotros nos fuéramos al significado del nombre, sería Lucas, ¿no? Lucas Trotacielos, ¿no? Y fíjense que Lucas significa la luz o que viene de la luz. ¿Sí? Bueno, pues entonces tenemos aquí, cuando uno revisa un texto o un escrito, uno de los elementos siempre está más destacado o más presente, mientras que lo opuesto está, dice Derrida, como ausente. En la historia de Star Wars, yo leo la historia así como si fuera de principio a final y veo algo que destaca siempre, que es el protagonista de la historia. A través del protagonista hemos creado toda la narrativa de esa historia. Y entonces la historia se cuenta a través de ese protagonista que es el que sobresale. En este caso, Luke Skywalker. Hay otros actores alrededor de él, bueno, mejor dicho, otros personajes alrededor de él, ¿sí? Pero ninguno es tan relevante porque la historia gira a través de Luke Skywalker. Entonces, como se destaca más, pues hay algo que está sumamente presente y los otros empiezan en importancia a tener un lugar menos relevante del texto, ¿no? Dice acá, la trama del texto se explica siempre a través de una presencia que adquiere notoriedad sobre las demás. Algo que está subrayado y establece una diferencia con el resto. Es decir, nosotros estamos contando la historia desde el punto de vista de Luke Skywalker. ¿Sí? O sea, hay algo que está presente y hay algo que está en segundo plano o soterrado. O, si ustedes quieren, hay algo que está en el centro del relato y hay algo que parece que gira alrededor de él como si fuera una especie de satélite, ¿no? Alrededor del Sol. Dice, por ejemplo, en Star Wars, el protagonista es Lucas Trotacielos. El hecho de que ya se le diga Luke Skywalker en lugar de Lucas Trotacielos nos está diciendo que hay algo que se está haciendo relevante, que es que se tiene que decir en inglés. ¿Y por qué se tendría que decir en inglés? Porque es la única lectura que nosotros estamos aceptando. Una lectura que dijimos, si está en inglés de manera original, vamos a conservarlo de manera original. ¿Y por qué? Si hay otro tipo de lecturas. Bueno, porque es una cuestión de poder. Es decir, aquellos que no están diciendo Luke Skywalker, pues están siendo considerados de la periferia. ¿Sí? En un segundo plano. ¿Ok? Y dice, la historia adquiere presencia por Luke. Se cuenta desde esa lógica, es la historia de Luke con otros personajes ahí orbitando a su alrededor. En esta lectura, todos esos otros personajes son menos importantes que Luke. Luke es el que, a través de Luke se cuenta la historia. Luke hace el viaje del héroe, sale victorioso y todo gira alrededor de él. Pero ¿qué pasaría? Dice finalmente Derrida, es como una especie de onda. Los acontecimientos van teniendo cierto relieve en la historia, de tal suerte que hay puntos así muy altos y puntos muy bajos. Si nosotros viéramos a los personajes, pues Luke está en un punto muy alto. Por contrapartida, moralmente hablando, dentro de la historia, dentro del mismo peso, pues del que casi no se habla es de Darth Vader. Solamente sabemos que es un malo y que viste de negro, al contrario de Luke que viste de blanco, que representa la maldad, al contrario de Luke que representa la bondad, y estamos manejando una serie de pares opuestos. Pero ¿qué pasaría si en estos pares opuestos, esta situación que hace que Luke se vea más arriba y que Darth Vader se vea más abajo, se imaginan si nosotros volteáramos la tortilla? Lo que antes era cresta, volteando se vuelve valle, y lo que antes era valle se vuelve cresta. De tal suerte que el protagonista sería el que es antagonista y la historia se podría
contar desde el punto de vista del antagonista. Desde ese punto de vista, la historia podría girar en torno a Darth Vader en lugar de Luke Skywalker. ¿Sí? En este sentido dice, al destacar algo, quien escribe ya le ha asignado un valor y un mecanismo para realizarlo, es oponerlo a un concepto que queda relegado a un segundo plano. O sea, ¿por qué se habla en segundo plano de Darth Vader? Porque hay una intención de hablar o de tener una comprensión, de darle un cierto valor a Luke Skywalker por encima de Darth Vader. Pero no es lo que pasa, por ejemplo, cuando se habla de historia. O sea, finalmente en la historia, pues, los que son héroes parece que siempre fueron buenos. Pero es que siempre fueron buenos o es que es la única interpretación que nos hacen acerca de ellos para que toda la narrativa tenga un determinado orden, cuando en realidad puede que haya otras interpretaciones acerca de ello, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice aquí, en todo texto, toda presencia aumentada, señalada o diferenciada conlleva a una ausencia solapada u oculta. Destacar algo hace que lo demás se vea en segundo o tercer plano, ¿no? ¿Sí? Dice, por ejemplo, en Star Wars no puede existir el protagonista Lucas Trotacielos sin Darth Vader. ¿Correcto? ¿Sí? Siendo así, la historia puede contarse desde otros ángulos que harían destacar el lado oscuro en lugar de la versión Jedi. O sea, esto que está así se puede voltear. Ojalá que hayan visto ustedes Stranger Things, ¿no? Y en Stranger Things es lo que dirían ellos que es el upside down, ¿no? Es decir, la manera en la que se pueden reinterpretar los eventos a partir de asumir el punto de vista, por ejemplo, del antagonista. Lo cual quiere decir que hay al menos dos versiones integradas en un texto. Nada más que una hace ver de alguna manera las cosas y nosotros podemos leer entre líneas. Pues obviamente, si están hablando muy bien de Luke, si lo están presentando, etcétera, etcétera, pues es una versión en donde la metafísica de la presencia está centrada en Luke Skywalker. Y lo que está soterrado o en segundo o tercer plano es lo que tiene que ver con el lado oscuro, ¿no? De Darth Vader, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de esta situación en particular. Entonces, ¿por qué la historia siempre se cuenta desde un ángulo? ¿Por qué no hay diferentes maneras de ver la historia? Acá yo tengo una imagen en la cual de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, pareciera el rostro de dos personas hablando, pero si nosotros vemos el de la derecha, pareciera una copa, y si nosotros vemos el de la derecha, aparecen dos personas hablando, o el de abajo. Es decir, hay múltiples versiones de un mismo evento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Star Wars fuera contada ya ni siquiera desde el punto de vista de Darth Vader, sino, ¿por qué no?, desde la princesa Leia? ¿Por qué tienen que ser una historia que se cuente desde el punto de vista de un héroe masculino, ¿no? ¿Qué pasaría si la historia se contara desde la perspectiva de los perdedores, del imperio, ¿no? ¿Qué pasaría, sí? O sea, ¿qué se solapa, qué se esconde, qué se soslaya al contar de un determinado modo una historia? Pues parece que hay cosas que empezarían a quedar al margen, ¿sí? O empezarían a quedar por ahí medio difuminadas, ¿no? Lo que se propone Derrida es hacer esta deconstrucción, es decir, tratar de regresar a el carrete, por así decirlo, ¿no? Lo que consideramos puro, bueno o presente, dice Derrida, es un texto calculado. Es un texto que ya destacó ciertos atributos y que le ha puesto unos atributos no deseables a su opuesto, ¿no? Por lo tanto, es un producto teleológico. ¿Qué quiere decir esto? Todo texto busca conseguir un determinado fin u objetivo. Eso significa teleológico, ¿sí?
Todo texto quiere que tú pienses que Luke Skywalker, en el caso de la Guerra de las Galaxias, visto desde Luke Skywalker, es el protagonista porque es el bueno, es lo deseable, es lo moral, es lo justo, es lo etcétera, etcétera, ¿no? Ya desde que tú ves la película, te vas del lado de la fuerza, por así decirlo, ¿no? La escritura, dice Derrida, es un sistema de diferencias que ha privilegiado una lectura para alcanzar ciertos valores a través de la diferencia de los demás. En una lectura que yo hago de los eventos, pues siempre la hago desde el punto de vista de quien lo está escribiendo, que me está diciendo, mira, vamos a ir por aquí. Y entonces a partir de eso está sesgado, por así decirlo, ese texto, a quien me está guiando a través de ese texto, que es el escritor. Pero puede haber otra manera de interpretar eso mismo y darle la vuelta, ¿no? Dice, la escritura hace parecer que lo que se destaca fuera una única presencia, sin relaciones, sin diferencias, sin solapamientos, sin dobles intenciones. O sea, finalmente, una persona puede escribir acerca de su condición pensando que es efectivamente la condición de todos los demás o que es la única lectura válida que se puede tener. Cuando, dice Derrida, hay muchas lecturas, ¿no? En ese orden de ideas, dice, el pensamiento occidental, dice, se ha manejado siempre a partir de una serie de oposiciones binarias que son complementarias, desde las cuales siempre se destaca un elemento por encima del otro. Dice, todas esas oposiciones siempre remiten a una oposición básica, presencia, ausencia, o si se quiere, ser y no ser. Por último, dice Derrida, todo el pensamiento occidental opera a merced a oposiciones de logos. ¿Logos qué quiere decir? Pues logos es palabra, pero también logos es concepto y también logos es razón. En ese sentido, por ejemplo, los occidentales siempre nos hemos manejado a través de oposiciones, mente, materia, eterno, histórico, natural, artificial, trascendental, empírico, universal, particular, bueno, malo, protagonista, antagonista, ¿no? Y en este último protagonista, antagonista, pues, ¿por qué protagonista o por qué antagonista? ¿Por qué no podemos ver un lado y luego el otro? En ese orden de ideas, dice Derrida, la verdad es que no hay verdad. Solo hay lecturas e interpretaciones. Es decir, si toda historia tiene al menos dos lados, no podemos decir, este lado es la verdad. ¿Y el otro lado qué? No, no puede olvidarse, no puede dejarse de lado porque entonces no habría integración. En otras palabras, para que haya un bueno, tiene que haber un malo. Y si tú quitas al malo de ahí, pues no se escriben nada en términos narrativos. ¿Sí? Entonces, estas oposiciones, ¿sí?, hacen que al menos haya dos lecturas, y lo cual hace cuestionar ese concepto básico de verdad. Por eso dice Derrida, la verdad es que no hay verdad. Solo hay lecturas e interpretaciones. Bueno, pues entonces Derrida nos propone esta metodología deconstructiva para ver más o menos cómo se van perfilando todas estas cosas. Dice, en esta metodología deconstructiva consiste en mostrar cómo uno de estos términos, ¿sí?, de la oposición, que destaca, el que se busca aislar, el protagonista, ¿sí?, depende sistemáticamente del que se pretende rechazar y desvalorar. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a este señor que nos dice que los mexicanos son unos drogadictos, unos criminales y unos violadores. Es lo que dice, ¿no? Y aparte nos ven así, ¿no? Como flojos, borrachos, etcétera, etcétera. La cuestión es que esta persona lo dice desde el poder. Trump establece un discurso del poder. ¿Por qué? Porque dice, son migrantes, pero son drogadictos, criminales, violadores. Esa es la versión que él quiere que se mantenga. Pero ¿es esta la única verdad? ¿Es esta la única lectura que se puede hacer de esa condición? Pues no, obviamente no. ¿Y por qué lo hace él? Porque tiene intereses. Es una cuestión de poder.
Las narrativas se imponen por una cuestión de poder, es lo que dice Derrida. Bueno, ¿y qué tal si nosotros invirtiéramos esa situación y habláramos desde el punto de vista de los inmigrantes? Diríamos, bueno, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Muchos de ellos llegaron de manera ilegal. Pero además, Estados Unidos es un país de intervencionistas que buscan expandir y colonizar América. Y además, Estados Unidos es un país que se beneficia económicamente del trabajo de muchos trabajadores ilegales, a los cuales no les reconoce sus derechos laborales, sus derechos de salud, de voto, los amedrenta y así abarata su labor, escamotea sus logros y los discrimina para evitar su rebeldía. Entonces, pues es ya ver las cosas desde otra lógica, es decir, aquello que estaba soterrado pasa a volverse totalmente activo y vemos que al menos hay dos opciones, dos lecturas que se intersectan de alguna manera, ¿sí? Y que dan origen a una u otro sentido de esta situación. Derrida está deconstruyendo todas las historias. Dice, si yo entiendo esta historia de manera oficial, sí, debe de haber un revés. Y en ese revés, todo lo que estaba exaltado de un lado, por necesidad del otro, tiene que aparecer disminuido, ¿no? En eso consiste. Dice Derrida, pues esto de la deconstrucción es un juego eterno. Analizar el problema de ambas lecturas como problemas de jerarquías que no existen, dice, sino como funciones complementarias de un texto que son contingentes y temporales. ¿Qué quiere decir que son contingentes y temporales? Incluso en los textos hemos tenido ciertas lecturas al paso del tiempo donde vamos cambiando ligeramente la interpretación hacia una interpretación moderna que a lo mejor termina por darle la vuelta a la oficial que había en un determinado momento, ¿no? Todas, dice Derrida, todas las lecturas son parte de un juego que se recrea de diferencias surgidas, ¿sí? Por cada lectura. Por lo tanto, dice Derrida, en última instancia, la verdad no importa. Lo que importa son las diferentes interpretaciones y cómo estas diferentes interpretaciones son ricas. En ese sentido se parece al trabajo de Levi Strauss. A Levi Strauss no le interesa saber cuál es el verdadero mito original del cual se parte, sino porque ha habido tantas modificaciones. Todas esas modificaciones son igual de válidas, pero lo que interesa antropológicamente saber es cómo han ido cambiando y por qué han ido cambiando esas lecturas, ¿no? Dice, el punto de partida, es decir, desde donde viene, hasta el punto de destino, son irrelevantes. Es decir, si hubo un mito original primero o si al final se va a establecer, no sé, un determinado sentido de ese mito, dice, eso no es tan importante. Lo que importa es lo que puede interpretarse desde la posición aleatoria del lector. ¿Por qué desde la posición aleatoria? Porque si yo leo una novela, ¿no? Y empiezo a tener en cuenta que solo hay un protagonista y la vuelvo a leer y trato de leerla desde el punto de vista del antagonista, voy a tener una sensación distinta. O no del antagonista, sino del colaborador. O desde el punto de vista del objeto deseado. Todas estas cosas nos van a permitir diferentes lecturas. Y la narrativa en ese sentido estaría completada a través de esas diversas lecturas que se pueden hacer, diría Derrida, ¿no? Finalmente, todo puede ser leído, pero todo es leído desde el punto de vista, ¿sí?, de una determinada persona, ¿sí? Esa observación delimita nuestra capacidad de discernir acerca de la verdad, diría Derrida, ¿sí? Dice, ¿interesa que tenga un principio y un final? No, lo que interesa finalmente es la narración per se. Entonces, volviendo a esto, nosotros estamos presos del lenguaje, ¿sí? La mayor parte de los eventos y de las cosas que tenemos en consideración se manifiestan a través de una narrativa. En una narrativa hay algo que se destaca y algo que se solapa o se soterra,
y nosotros podemos darle la vuelta para obtener una diferente interpretación y para poder deconstruir esos valores sobre los cuales esa primera historia ha sido construida, ¿no? Por lo tanto, también podemos decir que Derrida es el propio opuesto a Saussure. Hablando de opuestos, ¿sí? Hablando de dicotomías que son operacionalmente ligadas, que son funcionalmente opuestas, pues tenemos que Ferdinand de Saussure, que hacía el énfasis en el habla, que escribe su lingüística basada en esta circunstancia, pues se opone a Derrida. A un Derrida que lo que busca es saber cuál es la especificidad de lo escrito, ¿sí? En lugar de poner por encima el habla, él pone por encima la escritura, ¿no? Y en ese orden de ideas, él dice, bueno, pues, ¿qué pasa con el habla? El habla es natural, es espontánea, dice, es simultánea, es decir, se da en el momento en que uno está hablando, es localizada, es decir, se da en un determinado lugar, es original, es fidedigna, mientras que la escritura dice, no es natural. La escritura es teleológica, está sumamente calculada. El efecto que quiere lograr se pone de manifiesto en la intención del texto. ¿A quién queremos que se vea como bueno? ¿A quién queremos que se vea como malo? ¿Cuál es la idea que queremos que se quede en la mente del lector? Por lo tanto, es sumamente calculada. Pero además dice, es asincrónica y está deslocalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el habla está pegada a la persona que lo está diciendo. En la escritura, pues hay una decisión entre lo que es el autor y la obra, de tal suerte que la obra se puede consultar independientemente del autor. El autor puede ser Shakespeare, que murió hace cientos de años, y nosotros seguimos leyendo la obra. La escritura queda ahí, es asincrónica, está deslocalizada, es decir, no necesita decirse, está aquí el volumen, ese volumen hay tantas copias que están en muchos lugares, ¿no? Y además dice, es una derivación del habla. Por lo tanto, dice, la escritura finalmente no es fiel. Es lo que dice Derrida, ¿no? Acá tenemos un par de ejemplos, ¿no? Entre la distancia que hay del habla a la escritura. Si esto es así, dice Derrida, toda la filosofía occidental está sufriendo de una cosa que él llama logocentrismo. Para entender esto del logocentrismo, pues ya habíamos dicho que logos significa estudio, pero también la palabra logos significa palabra, significa verdad, significa razón, ley, todos esos significados, ¿no? Dice Derrida, hemos pensado que este logos es el vehículo privilegiado del pensamiento, ¿sí? Bueno, pues un logocéntrico cree que la verdad, dice, es la voz, la palabra de una causa, el origen natural, original o absoluto de ello. ¿Correcto? ¿Sí? Y está planteado en términos de escritura exclusivamente. En lugar de la tradición oral que se iba pasando, ¿sí? Nosotros hemos puesto todas esas características en el logos, es decir, hemos congelado el pensamiento a través de la escritura y a través de la misma escritura hemos hecho que ciertas cosas tomen relieve, ciertas cosas estén en un valle, ¿sí? Pero podemos de la misma manera voltearlo, deconstruirlo, ver cuáles son los valores, cuál es la metafísica de la presencia, ver todas las cosas relacionadas y tener una lectura distinta, incluso de estas cuestiones filosóficas. Entonces, esta es la idea de deconstrucción de la cual nos habla Derrida, ¿sí? Bueno, acá tenemos un par de obras, si ustedes quieren ahondar en el estudio de la gramatología que nos plantea Derrida. Y bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión. Espero que les sean útiles estos conceptos y que de alguna manera hayan propiciado su curiosidad acerca de este autor que en determinado momento puso de cabeza a la filosofía. Sin más, me despido y les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.
Hasta entonces.